Bienvenidas a Entre Mujeres Podcast. Antes de comenzar, quiero agradecer a profesionales y plataformas que apoyan el crecimiento de nuestra comunidad. Gracias a Joely Chalas, especialista en salud mental y trauma, por su trabajo ayudando a mujeres a sanar y reconstruirse. También a Néstor Castillo de RKL Voice Over Studio, quien impulsa la comunicación y la voz profesional en nuestra comunidad latina. Y a los espacios digitales como RKL Radio y el podcast Los Malazos, que siguen creando contenido y entretenimiento para nuestra gente. Bienvenidas a Entre Mujeres Podcast, un espacio creado para hablar lo que muchas veces callamos, para sanar lo que llevamos dentro y para recordar que no estamos solas. Hay heridas que no se ven, pero que marcan la forma en que amamos, en que confiamos, en que nos elegimos o nos abandonamos. Hoy vamos a hablar de esas heridas que muchas mujeres cargamos en silencio, las que nacieron en la infancia, las que aprendimos a ocultar, las que disfrazamos de fortaleza, mientras por dentro seguíamos pidiendo sanación. Y para esta conversación tan necesaria, hoy me acompaña una mujer muy especial. Hoy tengo el honor de compartir este espacio con Mercy. Gracias. Una mujer que ha dedicado su camino a acompañar procesos emocionales, a escuchar con empatía y ayudar a otras mujeres a reconocer su historia sin miedo y con valentía. Mercy no solo habla de sanación. Ella trabaja desde el corazón, desde la experiencia y desde la convicción de que toda mujer merece reconstruirse y volver a sí misma. Bienvenida, Mercy. Gracias Marianely, gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí. Espero que me sigan invitando. Gracias a ti por estar aquí. ¿Cómo te sientes, Mercy? Cuéntame. ¿Cómo me siento? Cuéntame un poco sobre ti. Me siento privilegiada de estar aquí, primeramente. Privilegiada de vivir un día más. Estoy tratando de vivir un día a la vez y en eso estoy. Mercy, si hablo de Mercy, bueno, Mercy es una mujer, ¿verdad? Pero Mercy es madre, Mercy es hija, Mercy es hermana, Mercy es cristiana, no mucho tiempo. Mercy es doctora de profesión, a veces consejera, a veces paciente, a veces doctora, pero a veces también estoy paciente, ¿verdad? Sí. Y muchas veces puedo estar dando consejos, pero a veces estoy recibiendo consejos. Eso es muy importante. A veces enseñando y a veces aprendiendo también. Entonces, Mercy tiene un deseo de seguir reconstruyéndome, seguir conociéndome, pero sobre todo de poder ayudar a que otras mujeres también se encuentren a sí mismas. Y puedan también proyectarse, no solamente en función de business, de negocio, no solamente en función de sus emociones. Por ejemplo, hoy que vamos a tratar el tema de heridas, que puedan identificar esas heridas, darle nombre, curar o vivir el proceso. Porque muchas veces la queremos tapar, la queremos curar, pero no es obviarla, es simplemente tratarlas e identificarlas. Gracias, Mercy, por estar aquí. Hoy en Entre Mujeres, este espacio es tuyo y estoy segura que a través de lo que vamos a estar hablando, muchas vidas podrán ser transformadas. Eso esperamos, confiamos. ¿Qué son realmente las heridas, Mercy? Bueno, si nos vamos a término en medicina, las heridas podemos definirlas que podemos hablar claramente como lesiones y entre ellas se definen como heridas abiertas, heridas punzantes, laceraciones, quemaduras. Pero ¿qué pasa? Que cuando definimos así en medicina una herida, cuando nos vamos al tema emocional, que es lo que queremos tratar hoy en día, vemos lo mismo. Vemos que hay heridas que simplemente son punzones
que tú no ves cuando entran, no ves quizá el huequito, es pequeñito, pero adentro hace mucho daño. Vemos heridas que son abiertas, que el otro la puede visualizar, esta persona está herida. Y vemos heridas que simplemente se quitan parte, eso es cuando hay laceraciones solamente un raspón, como le llamamos, pero hay heridas que se muda la piel, que se lleva el pedazo de piel. Entonces, así mismo yo siento que en las emociones hay heridas que son superficiales, hay heridas que son profundas y hay otras que se ven profundas, superficiales o un plano intermedio. Entonces, ahí en medicina se define según el daño que hace, se define la profundidad, se define si es superficial, si es un raspón, pero creo que en lo emocional, o más bien sé que en lo emocional pasa lo mismo. Hay heridas más profundas, hay heridas que sanan más fácil, pero hay heridas que son muy difíciles, donde la piel se mueve o donde hay partes que se mueven que tú no logras como reconstruir. Me gustaría que me hablaras sobre esas heridas que nosotras las mujeres crecimos con ellas desde nuestra infancia, esas heridas que nosotras crecimos cargando en silencio. Para cada mujer es diferente según el hogar donde vive, pero yo sé que sí, tenemos siempre una niña interior tratando de trabajarla y tratando de sanar, curar, sí, a veces perdonar y a veces pedir perdón también. En este caso, si veo las heridas que las mujeres callamos, son heridas muchas veces, a veces no solo de maltrato físico, que esas son las que se mencionan más. Sí. Que mi mamá me daba un chancletazo, que me ponían en un guayo, que me decían que yo era gorda, tonta, fea. Sí, realmente. Entonces, exacto. Entonces, esas son heridas que son verbales, que marcan bastante. Yo digo, y lo dice también la Biblia, y lo sabemos, que las palabras tienen una fuerza y que las palabras que tú dices no vuelven vacías. Así es. Ellos tienen un trabajo, un propósito, una función. Así es. Entonces, esos daños, esas heridas verbales, que muchas veces en la infancia los adultos antes o pensaban que el niño no tenía sentimiento y le tiraban todo, que si te iban a pegar, te pegaban con el jarro, con el florero, que tú no vas a servir para esto. Son heridas que se quedan ahí y callamos y nunca las expresamos. En este caso verbal, en otras veces con golpes, en otras veces con ignorancia. Exactamente. Otra veces que somos ignorados o somos desapercibidos, como que no nos dan importancia, o otra cosa, que nuestra voz no vale. Así es. ¿Sabe? Cuando uno está de niño, te dicen, los muchachos se callan cuando el adulto habla. Ustedes saben que eran así. Sí, así mismo. Era así. Y eso es un tema también cultural, porque si nos vamos a nuestra cultura en República Dominicana, las madres dominicanas están reconocidas por ser madres bien fuertes con sus hijos. Violentas, fuertes, gritonas, boconas. Es muy lamentable, pero la mayoría de madres dominicanas son... Y fácil perdemos los dientes. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, yo sufrí mucho maltrato verbal de parte de mi madre, donde ella me gritaba, me ofendía, me maltrataba psicológicamente, verbalmente, físicamente, me abusaba de una manera, tú sabes, ya yo la perdoné. En su tiempo ella me hizo mucho daño y yo sé que muchas mujeres han pasado por lo mismo. Claro. Para nosotras quizás no es nada en el momento, pero mientras uno va creciendo, eso se va convirtiendo en una herida que se vuelve un hoyo dentro de nosotras. Y en el futuro, ya cuando de adulta, eso no empieza a trabajar. Sí, y transforma nuestra personalidad. Exactamente. Porque los niños son un papel en blanco donde los padres le escribimos y grabamos y estamos para guiarlo. Entonces, en este caso, venimos de madres dominicanas o padres dominicanos en donde se habla a gritos, en donde la comunicación no es una comunicación educadamente o bilateral, es unilateral. El papá habla y tú te callas. Así es. No hay una conversación. Usted sabe que comunicación es
bilateral. Tú me hablas, hay un receptor, ¿verdad? Sí. Hay un emisor, pero en este caso, en nuestra crianza de en ese entonces, Sí. era unilateral. No había una comunicación. Eso no era comunicación. Y los niños no tenían la importancia que merecían en ese tiempo. Si llegaba alguien, le quitaban la carne y se la daban a la visita que llegaba. Si había una silla, el niño se sienta en el piso y hay que darle la O lo visita al mandaban adulto. para la habitación. Sí. Siempre como que los adultos eran quienes tenían la prioridad. Y eso está mal. Porque Ya. entonces, en ese tiempo, las personas que hacían ese tipo de cosas a los niños no saben el daño psicológico que le estaban haciendo a esos niños. Que nuestra crianza vemos que fue dada por personas, por padres que también fueron criados todavía más severos que como ellos nos criaron a nosotros. Entonces, ahí vamos con las heridas. Cuando tú comprendes eso, de dónde vienen tus padres, qué vivió tu mamá, o sea, ya tú perdonaste a tu mamá. Pero yo la veo a mi madre, a mis padres, yo lo veo con misericordia. ¿Sabes por qué yo perdoné a mi mamá? Yo la perdoné porque yo entendí de que ella no era culpable de lo que ella me estaba Exacto. haciendo a mí. Me dolió. Era una conducta aprendida. Me dolió. Ujú. Pero eso se queda en el pasado. Yo no soy ni seré lo que ella hizo conmigo. Exacto. ¿Me entiendes? No lo vas a hacer con tus hijos. Y no lo voy a hacer con mis hijas Ya. tampoco. Entonces, eso pasa. Nosotros tenemos ahí, entra lo que es nuestra inmunidad emocional. Yo le puse así, inmunidad emocional, porque no solamente inteligencia emocional, eso, que tanto una herida te puede dañar, depende de la inmunidad que tú tengas. O sea, como el concepto que tú digas, yo lo perdono porque yo sé que ella vivió quizás más difícil que, tú sabes, ella me dio lo que podía darme. Y en que el nosotros momento. los seres humanos no podemos dar lo que no recibimos. tenemos. Lo que nosotros no tenemos, no lo podemos dar. Así es. Así es. Tengo otra preguntita. ¿Qué sucede en el cerebro cuando una experiencia dolorosa no se procesa bien emocionalmente? Bueno, si nos vamos a neurocirugía o más bien Neurociencia. de verdad, en el sufrimiento, en una herida bien profunda, nuestro cerebro, no podemos decir que es trauma para él, pero hace una amnesia. A veces olvida, esconde, Ujú. archiva. Sí. Y muchas veces vemos que hay personas que han sufrido un trauma muy fuerte como violación o sucesos bien traumáticos Sí. y que ellos se desconectan, pierden la conexión, pierden la asociación cognitiva, piensan que, primeramente disocian, dicen no me pasó, no fue así, me lo imagino de otra manera. Entonces empiezan a muchas veces a producir como una amnesia parcial o selectiva del suceso, de lo que pasó. Eso es una función que hace nuestro cerebro, como cuando damos a luz, que parimos con dolor. Si no olvidáramos el dolor tan fuerte que vivimos en ese momento, la mujer no se sometiera a otro parto más, no tuviéramos más hijos. Entonces, llega un momento del dolor es tan fuerte, ya sea físico o ya sea mental, en donde nuestro cerebro crea como que esconde, como que olvida. Eso es un mecanismo de defensa del mismo cuerpo para poder sobrevivir. Así mismo, para poder sobrevivir. Yo recuerdo en esto, en El amor en tiempo de cólera de Gabriel García Márquez, que me impactó, lo leí, creo que en la primera ruptura amorosa que tuve, me leí el libro completico. Y para mí esa fue una herida muy fuerte, fue mi primera ruptura amorosa. Y cuando uno está adolescente, apasionar un amor de escribirnos cartitas, sí, yo viví eso. Cuadernos, pero en ese momento que mi herida estaba así profunda, me leí esa parte y aprendí algo acerca del dolor ahí, que dice Gabriel García Márquez, dice en El amor en tiempo de cólera, dice, era demasiado joven en el amor para saber que el tiempo borra los malos recuerdos y que bajo a ese bello artificio de la vida es que podemos sobrellevar nuestro pasado. Entonces, llega un momento que el dolor se hace tanto que el tiempo, el cerebro también, borra, como tapa, oculta. Pero oculta conscientemente, quizás el subconsciente, pero el subconsciente queda ahí trabajando. Sí. Y muchas veces nuestra personalidad se da, cambiamos nuestra forma de pensar, actuar y ser por una herida que no hemos nombrado y que la tenemos tapada. ¿Sabes que yo he aprendido de la neurociencia?
he aprendido que el cerebro se puede reprogramar. Por ejemplo, Una todo lo que computadora. es una computadora. Yo no lo sabía, pero ahora estudiando la neuroplasticidad Ajá. aplicada a la autoestima femenina y la neurociencia, he aprendido bastante. Bastante. Eso es algo lindo, de verdad, que yo no sabía. hermoso. Es profundo, es hermoso. Y Y aprendí, milagroso. y milagroso, porque te cambia la vida. Cuando tú empiezas a aplicar lo aprendido de la neurociencia, de cómo funciona realmente tu cerebro, Sí. te cambia la vida por completo. Sí, cómo funciona la corteza, el hipocondrio, las Exactamente. amígdalas, cómo procesan a la ansiedad, cómo procesa al miedo. Cosas que tú dices, pero ¿por qué yo le tengo miedo a eso? Porque yo no sé por qué. Exactamente. Pero es que tú tienes un trauma y no lo identificas. Exactamente. Entonces, nuestro cerebro sí puede ser reentrenado. Claro. Gracias a eso, mi vida ha cambiado bastante. Claro, ahí en ese caso vemos procesos de mujeres que fueron ultrajadas o violadas en su niñez, que no recuerdan, pero en su relación amorosa con su pareja hay cierto punto sexual o cierta parte que no pueden trabajar o que no identifican por qué no les gusta. Ujú. Y es precisamente porque tienen una herida de base, tienen un trauma que no ha identificado, que no han querido sanar, que no han querido trabajar. Y ni siquiera nombrar. No lo sabe el esposo, no lo sabe ella, pero tienen ese trauma ahí guardado, esa herida, esa lesión, y no quieren profundizar en ella. ¿Por qué muchas personas normalizan el dolor emocional y normalizan vivir de las heridas? Hay muchas razones. Es como, podríamos decir que es multifactorial. Puede ser un factor, puede ser no quieren ser vulnerables. Ujú. Otro factor podría ser no quieren producir ese dolor, porque cuando tú estás curando una herida, cuando tú en medicina empiezas a tratar, a curar, a vendar o a desinfectar una herida, duele. O sea, si tú la dejas ahí tranquila y no la tocas, quizás no te duela tanto, pero cuando tú empiezas a debridar, a limpiar, Ujú. desinfectar que pica, Sí, duele. sí. Entonces tú prefieres a veces dejarlo ahí tranquila. Entonces eso pasa. Muchas veces no queremos tratar, no queremos tocar, no queremos hablar de lo sucedido porque duele. Exactamente. Duele, no hay una cosa. Ahora mismo, nosotros hablando de eso, si empezamos a profundizar en nosotras, empezamos a llorar. Claro. Porque duele. Y empezamos Claro. a revivir. Y nos duele todo, nos duele como si fuera en el momento que estábamos viviendo el proceso. Porque y creo que muchas personas no tratan eso, no quieren nombrar, no quieren ponerle nombre. Si tú me preguntas a mí, yo crecí con muchas heridas, por una de las razones por lo que viví con mi madre. Mi madre era una mujer enferma de salud mental, ella perdía la memoria, Alzheimer. Le daba Alzheimer, Le daba o le Alzheimer. daba, era bipolaridad o esquizofrenia. Esquizofrenia. Ahora sí. Entonces, por causa de su enfermedad de ella, yo fui muy rechazada por muchas personas de mi alrededor. Y eso fue creando en mí una herida. Hoy lo digo abiertamente porque hoy no me molesta, hoy no me duele, pero sí lo sufrí y lo sufrí bastante. ¿Por qué? Porque yo entendía de que yo no merecía eso. Y yo me Que te juzgaran preguntaba, por tu mamá. exacto, que me culparan, que me juzgaran, que me rechazaran, que me abandonaran por ella. Yo era una niña y a mí me hacían todo eso. ¿Qué Yo edad me tenías? preguntaba, ¿Qué edad tenía? yo ni recuerdo la edad, porque fue a muy temprano que yo empecé a vivir eso en mi vida y me dolía bastante. Entonces, de adulta eso me afectó mucho porque yo sentía que todo el mundo me iba a abandonar. Porque ya desde la infancia, desde mi casa, desde mi familia, yo empecé a recibir ese rechazo. Y hablando de ese rechazo, quiero entrarle una pregunta importante a eso. ¿De qué manera las heridas de la infancia influyen en la forma en que una mujer se ama y se relaciona en la adultez? Sí, influye mucho hasta en el valor que nos damos. Es como tú decías anteriormente, yo en ese momento era una niña, era una niña, pero tú sentías que no era justo que te rechazaran Así es. por la condición de tu madre, una condición
de salud mental. Exactamente. Que tú no tenías nada que ver. Entonces, eso influye en ti, el apego o las relaciones. Tú sabes, tienes una relación y sientes, no, en cualquier momento me van a abandonar. Así es. Una amiga me va a rechazar, no quiero que sepa quién fue mi mamá. Así mismo. Tu identidad, por ejemplo, cuando uno no quiere identificar quiénes son nuestros padres o no queremos decir quién es nuestros padres, ahí ya estamos rompiendo con nuestra identidad. Exactamente. Cuando no queremos decir de qué país venimos o dónde estamos, ya tenemos un trauma de identidad, porque nosotros primero tenemos que saber de qué raíces. Exactamente. Entonces, con nuestra niñez es tan importante, porque definitivamente ahí es como que se empieza a escribir todo. Así es. Todo se empieza a escribir, Exactamente. es una página en blanco y eso es lo que nos va a servir. Es como lo que echamos en la maleta para ir sacando en la adultez. Sí. Y sí afecta mucho en nuestras relaciones, en todos los sentidos, nuestra manera de relacionarnos con los amigos, con la pareja, con nuestros hijos, Sí. y sobre todo en nuestra manera de valorarnos a nosotras mismas. Exactamente. Porque cuando tenemos herida, o lo que hacemos, por ejemplo, en mi caso, herida de infancia, bien profundo. Yo creo que hay familia mía que no saben ese dato, pero si ven el podcast, bueno, no se me ofenda a nadie, hemos crecido, hemos cuidando el corazón. Cuidando el corazón de las personas. En mi caso de infancia, por ejemplo, cómo eso ha cambiado, ha llegado a mi adultez, hay dos heridas. Puedo decir que una herida punzante, no herida abierta, que quizá no se vea, Sí. o quizá no lo notaron los adultos en ese caso, era como que los adultos piensan que los niños no escuchan, como que los niños son tontos. Y los niños es lo más sabio que hay, es como una esponja absorbiendo todo lo que dice el vecino, dice el otro, expresa el tío, expresa la tía, la abuela. En mi caso, por ejemplo, yo vengo de una relación donde mi madre y mi padre no se casaron. O sea, eso es relación abierta, noviazgo, no sé, agarre, no sé qué era, pero yo creo que era noviazgo. Si mami me oye. Pero el caso fue que mi madre salió embarazada. Sí. Creo que fue la única que no salió con velo y corona, como dicen en Dominicana, en ese momento, pero luego se casó. Pero en ese momento yo salí de una relación. Yo era un producto, como decimos actualmente, un producto no deseado. Y así lo digo, no deseado. Se suena a veces feo cuando, ay, Mercy, tú tienes herida. Yo era un producto no deseado, no por mi madre, porque me cuidó bastante, por eso estoy viva. Pero mis abuelos no me aceptaban, no aceptaban que mi madre estaba embarazada. Mami era muy joven, mi padre estudiante de medicina. Esta muchachita, este feto que estaba en el vientre de mi madre, viene a troncharle el futuro a su hijo. Mis abuelos no quieren. Sí. Y mis abuelos maternos tampoco quieren. Sí. Porque mi madre no se había casado y era jovencita. Mis tías, era un bochorno para la familia que su hermana estuviera ni siquiera en la habitación. Te queríamos, ¿sabes? Sí. Mi madre tuvo que salir de la casa de sus padres. Siempre estaba trabajando, fajada muchísimo de muchacha y dándose a todos. Y es como que cuando decía de la herida, esa herida de buscar desde mi niñez, buscar aprobación de mis abuelos, buscar aprobación de mis tíos, ser la favorita buscar aprobación de mis primos, porque era una de las más pequeñas y era la que no tenía hermano. Y entonces cuando quería estar en un grupo de mis primas, que eran más grandecitas que yo, tú no cabes en este grupo porque tú eres chiquita. Me mamaba los dedos, me escondía todo el tiempo y ahí producía mi herida. Por ejemplo, aunque yo no supiera que yo me sentía amada y rechazada al mismo tiempo, bueno, te voy a decir que no me sentía amada. Sí. Me daban un cuidado, pero era un cuidado como... Tú ves cuando la gente te cuida, cuando tienen como una culpa y como que te vamos a dar más amor porque me siento culpable de lo que pasó. Y entonces yo sentía, aunque ellos no supieran que yo sabía, Sí. yo sí escuchaba. Mi mamá vivía trabajando, solamente venía cada 15 días a visitarme el fin de semana. Vivíamos en ese caso en Barahona, vivía con mis abuelos y mis tíos. Me escondía en los armarios, me escondía debajo de la mesa, me escondía en las gavetas, me escondía en las sillas debajo, debajo de la cama, en el armario, en todas partes. O sea, Mercy en ese momento
se escondía de todos y de todo. Sí. Tanto así que mi padre siempre pensaba que era que yo estaba caminando en la calle cuando él llegaba a visitar, pero yo me escondía. Y cuando yo veía que ese carro se paraba, ahí me escondía más rápido. Porque de una u otra manera le decía, si no me encuentra bien, me iba a llevar. Y yo no quería irme con él. Sí. Entonces, esa amenaza de que si no cuidan la niña, si no atienden, yo me escondía. Entonces, todo constantemente, hasta policía, a veces había que llamar para saber dónde estaba la niña. Sí. Pero yo me escondía de todo. Wow. Entonces, viendo ahora mi adultez, nunca nadie dijo, ¿por qué la niña se esconde? Todo el tiempo estaba escondida. Hablé tardísimo y después que me solté a hablar, oye, no me callo, pero hablé tardísimo y no quería estar como rodeada de gente. Me escondía. Esa era una herida que tenía. La otra era que todo lo que estaba haciendo, quería ser como perfecta. Sí. Tú me habías dicho en esa parte como que tú querías hacer todo perfecto. Sí, que sí. Uno quiere hacer todo perfecto para no causar problemas. Ujú. Y no me salía todo perfecto porque era una niña y todavía en la adultez no me sale nada perfecto. Y es que nadie es perfecto. Nada me sale. Entonces, ese método de ser buena sobrina, buena prima, buena hermana, después Sí. llegaron mis 2 hermanitos, mi mamá se volvió a casar, buena hija. Estaba tratando buenas calificaciones, tratando de hacer las cosas correctas. Ujú. Y creo que me he pasado en la adultez la vida tratando de eso, de buscar aprobación, y es muy cansón. Es una carga, está cansón como buscar ser aprobada, buscar ser aceptada, buscar ser amada. Sí. Y ahí es que está la herida. La herida te produce en tu comportamiento de adultez, en toda tu vida. Una en la adolescencia lo hacía, o sea, era la que se sentaba delante de la escuela, de la profesora, la que levantaba la mano para exponer de una vez rápido, la calificación. Como la niña, era una carga muy fuerte, que de verdad yo no se lo exijo, ni se lo exijo a mis hijos, ni se lo aconsejaría a nadie que llevara esa carga. Pero eso es lo que hacen las heridas. Las heridas te transforman a la medida de que el otro te lleva la era que tú no eres, Sí. pero definen quién tú eres realmente. Sí, realmente. Sabes que yo me identifico mucho contigo porque a causa de la enfermedad de mi mamá, te dije que ella, pues, me maltrataba verbalmente y una de las palabras que ella me decía cuando estaba enojada, porque en ese momento ella no estaba enferma y ella me lo decía, ella me decía que ella deseaba que yo no hubiera nacido. ¿Sabes? Entiendo. Voy a decir aquí con las palabras exactas como ella lo dijo, pero ella decía, tú debiste de morir en el vientre. Wow. Tú no debiste de nacer. Y sabes que muchas veces yo me he cuestionado y me he preguntado, ¿por qué tú me tienes aquí, Dios? Propósito. ¿Por qué tú me tienes aquí si mi mamá, que era mi mamá, me decía que yo no debí de nacer? Yeah. Y yo sé que Dios tiene un propósito Así es. grande en mi vida porque yo he estado al borde de la muerte en muchas ocasiones, pero Dios me ha salvado. Sí. Y tú sabes que soy madre, tengo 2 maravillosas niñas, que es mi motor de día a día para yo salir adelante, para yo seguir firme en mi camino. Y yo cuido mucho a mis hijas, especialmente a la pequeña porque tiene 3 años, la cuido mucho a ella. Y no es que a la grande la descuide, pero cuido mucho a la pequeña porque yo nunca he querido criar a mis hijas como yo fui criada. Yeah. Ni nunca le he dicho, y como nosotros hablamos ahorita, que los niños son una esponja. Claro. Yo a mi niña le cuido su cerebro, le cuido su alrededor. Su vida Yo trato emocional, su vida emocional, su Claro. corazón, todo lo que yo pueda como madre y que esté en mi poder, yo lo hago. Por eso yo le exhorto a muchas mujeres que los niños sí tienen sentimientos, Que escuchan. que escuchan, que sienten, que a ellos también les duele, que no Claro. los ignoren. Yo entiendo. Porque ellos también sienten, ellos también tienen sentimientos, Así es. pero nosotros los adultos pensamos que no y está mal. Ella me sigue dando lesiones, ahora tiene 21. Tengo una niña de 21 años. Ella vive dándome lesiones, la admiro muchísimo, es una de las personas que admiro. Sí. Yo tengo 2 mujeres maravillosas que admiro, que es a mi mamá, porque fue una luchadora para tenerme. Cuando tú decías, yo estoy aquí, Dios sabe por qué te tiene. Claro. Yo digo lo mismo, yo reconocí, no sé, eso cambió mi vida como a los 13 años cuando conocí de verdad al Señor, la forma de cómo Él ama. Sí. Y yo admiro mucho a mi madre porque
yo no sé si a la edad que ella tuviera yo hubiese tenido el valor de hacer todo lo que ella hizo por mí. Exactamente. Y por eso la amo, la valoro, la aprecio. No es perfecta como ninguno somos perfectos. Sí, Ha cometido claro. también sus errores y en su crianza también ha sido muy fuerte conmigo. Pero en esa misma, nosotros somos el producto de todo eso que llevamos, usted sabe, de las conductas aprendidas por nuestros padres, Exacto. de los temperamentos de ellos. De hecho, a veces nuestro temperamento se define mucho con los temperamentos de ellos. Así Después es. quizá hablemos de eso. Exactamente. Pero nosotros somos resultado de muchas cosas, del Sí. medio ambiente donde nos criamos, Ujú. de la formación que nos dan, pero también de las heridas que llevamos. Claro. Entonces, eso es el resultado que somos hoy en día. De mi niña la admiro porque ella tiene el don de la palabra, yo digo, desde niña, y me ha dado unos no sé, Consejos. consejos o boches al mismo tiempo a veces, desde los 3 años. Me dice, mami, tal cosa, son muchas anécdotas que tengo de ella, y todavía hoy en día, en mi proceso que estoy viviendo hoy en día, ella todavía sigue enseñándome. O sea, yo a mi edad, que se la duplico y quizá casi se la triplico a ella, Sí. ella todavía a los 21 años sabe más que yo. ¿Sabe? Tengo que aceptar que mi hija sabe más que yo en muchas cosas. Y así que no ignoremos nunca lo que puede enseñarnos nuestros hijos o un niño. Los niños también pueden enseñarnos. Y por otro ámbito, ¿cómo se manifiestan las heridas en nuestras relaciones de pareja? ¿Cómo eso puede afectar en nuestras vidas cuando Ya. tenemos un esposo? Por ejemplo, en los casos de traumas, como decía ahorita, a veces hay traumas, heridas sexuales o heridas, traumas que la persona archiva, ignora, olvida, bloquea. Y precisamente cuando llegamos a una relación ya de pareja, ya sexual, hay ciertos puntos, ciertas zonas, ciertas actividades que no podemos realizar porque tenemos ese trauma en la cabeza, tenemos esa sensación de trauma. A muchas veces tuvimos voy a ser honesta, aquí podemos ser transparentes. Por ejemplo, quizás, yo no sé, pero casi un 90%, un 80% de las mujeres pudo haber tenido un acoso sexual o pudo haber tenido ya una violación o pudo haber tenido un trauma de índole sexual. Estoy hablando de índole sexual, sin hablar de las otras áreas emocionales como el apego, como el maltrato verbal, el maltrato psicológico. Si tuviste un padre violento, un padre muy fuerte, entiende que los maridos van a ser igual, que te pueden hablar como basura porque tu papá te hablaba así. Así En es. serio, y si no tuviste padre, está buscando personas mayores para suplir ese padre amoroso que no tuviste. Por eso tú, porque esta chica con esta persona muy mayor para ella, no, ella está buscando algo más que un esposo solamente, está buscando que le supla las dos cosas, como padre y como padre, como esposo, y también en el ámbito económico. En serio, podemos decir, en serio, es así, no, pero es también Claro. heridas. Si ves en lo sexual, como te decía, hay ciertos olores hasta de perfume, que si hubo un agresor que se acercaba, yo puedo ser clara. Tuve un director de la escuela que se propasaba con todas las muchachitas. Ujú. No puedo decir gracias a Dios que se murió. No solamente gracias a Dios que se murió, no está haciendo daño, pero esa persona fue muy, muy cruel, te echaba el brazo, dejaba caer la mano en el seno, así mismo. Wow. Cuando iba a la dirección, te trataba de besar, pegar contra la pared. Un hombre horriblemente Dios feo. mío, Yo lo Dios mío. recuerdo horriblemente feo. Claro. Y el prototipo de hombre, de asquerosamente feo. Y yo recuerdo que él usaba perfume fuerte, como de olor, como tabaco, madera, de esos perfumes como si fuera de lo que fuman, de esos tubanos, de esos olores fuertes de madera, entre tabaco y eso. Yo todavía hoy en día, cuando mi esposo se pone una fragancia fuerte así, se ponía algo así, yo decía, te lo quitas.
O sea, ni te me acerque con eso. O sea, tengo Claro. fobia a esos olores. Entiendo. Porque él llegaba y el olor se daba ya. Entonces, Exacto. eso es una herida Sí, claro. tapada, guardada, un trauma, Exactamente. que a mí ningún hombre se me puede acercar con Claro. esos olores a tabaco, olores a madera fuerte, porque ya yo lo relaciono con ese personaje. Entonces, hay muchas heridas que sí trabajan en nuestra adultez, en lo sexual, en lo emocional, en la forma de que como hablamos, en la forma si somos abiertas o no. Muchísimas gracias, Mercy. Bueno, esta conversación se quedó corta. Hoy recordamos Yo creo que que sanar no siempre significa olvidar. A veces significa entender, soltar, volver a elegirnos. Esta conversación también me tocó a mí porque al final todas estamos aprendiendo a reconstruirnos. Si este episodio resonó contigo, compártelo con otra mujer que lo necesite escuchar. Sí, ¿y qué le recomiendas a esas mujeres, a nosotras que hemos pasado por tantas situaciones, para mejorar, para sanar, para ser mejores para nosotras mismas? ¿Qué tú nos recomiendas? Bueno, lo primero es que identifiquemos, porque me voy a incluir. Tengo también muchas heridas. Identifiquemos, nombremos. Mercy, y para concluir este podcast, me gustaría que le dieras un mensaje a las mujeres para que puedan transformar su vida. ¿Qué le dirías a las mujeres que han pasado por lo mismo que nosotras hemos pasado, quizás en situaciones diferentes, para que ellas puedan mejorar para ellas mismas? Bueno, lo primero para mí sería, me voy a incluir también, que identifiquemos, nombremos esas heridas. Que no la tapemos, que no la obviemos. Yo sé que es difícil profundizar en ella, pero que las encontremos, que la busquemos y sobre todo la nombremos, porque alguien me enseñó Tania Díaz, por cierto, Díaz, que lo que no le nombramos, lo que no nombramos, para nosotros no existe. Debemos nombrarlo. Exactamente. Entonces, una vez que identifiquemos y nombremos, empezar a trabajar en ellas. Y luego que trabajemos, ¿cómo trabajamos? De diferentes maneras. Algunos nos basamos en la palabra, nos congregamos, buscamos grupos de apoyo, otros buscamos grupos de apoyo. Hay muchísimos grupos de apoyo, depende de la herida que tengamos. También terapia, pero sobre todo es poner de nuestra parte, porque no hay nadie que nos va a conocer más, que mejor consejo eres tú mismo. Y aprender a reconocer también eso que nos duele. Claro. Muchísimas gracias, Mercy. Gracias por aceptar la invitación, que ya eres parte de Entre Mujeres. Y gracias por todo lo que has dicho en esta noche. Yo sé que será de mucho valor para esas mujeres que nos escuchan. Gracias, Marianely, por traerme aquí y bueno, seguimos por aquí. Vamos. Recordamos que sanar no siempre significa olvidar. A veces significa entender, soltar y volver a elegirnos. Esta conversación también me tocó a mí, porque al final todas estamos aprendiendo a reconstruirnos. Si este episodio resonó contigo, compártelo con otra mujer que lo necesite escuchar. Suscríbete a nuestro canal. Síguenos en todas nuestras redes sociales y camina este proceso con nosotras. Esto fue Entre Mujeres Podcast. Entre Mujeres Podcast llega a ti gracias a... Gracias por escucharnos, por abrir tu corazón. Si este episodio conectó contigo, acompáñanos en este camino de sanación y crecimiento. Entre Mujeres Podcast.